Otro tiroteo. Un tiroteo más en Estados Unidos, 21 personas muertas, 19 niños. Y de nuevo se pone la atención en la segunda enmienda y la facilidad para comprar armas en ese país. Laida Sansores dio a conocer un audio donde supuestamente Alito Moreno, presidente del PRI, lanza frases amenazantes contra periodistas. Él ya lo desmintió, pero sigue recibiendo golpes por el dicho. Aquí los vamos a analizar. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ponch? Qué gusto saludarte. Muy buen miércoles. Muy buen miércoles. Mitad de semana. Mitad de semana. Muy violenta. La verdad sí, y muy triste. En México, en Estados Unidos, en Ucrania, en Sudamérica, también en Brasil. Sí. Hubo ahí también una favela con muchísimos muertos. Pues sí, muy duro, ¿no? De esas semanas como muy duras. Sí, porque la verdad te apagan un poco el ánimo y obviamente pues uno tiene que informarlo y uno tiene que analizarlo. Pero pues el mundo a veces parece que no mejora, aunque sabemos que sí, en muchos sentidos, ¿no? Sí, sí, estamos en la mejor época de la historia. Creo que si le preguntaras a cualquier habitante del planeta en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, te diría, güey, en el 2022, ¿no? O sea, no se quejen, pero pues bueno, también así se van solucionando los problemas cuando se les pone luz, se les da una voz y a partir de ahí empezamos a trabajar para solucionar otra cosa y otra cosa y otra cosa, porque pues perfectos no somos, no. Y perfectibles sí, ¿no? Entonces hay que estarle chambeando todos los días. De acuerdo. Y el tema tiene que ver con lo ocurrido ayer en Estados Unidos, que duele mucho, número uno, porque se trata de niños. Totalmente. No, o sea, hay muchos comentarios de, ay, sí, bueno, y en Estados Unidos por 21 muertos se rasgan las vestiduras y aquí vamos en 121,000 muertos en la administración y nadie dice nada. A ver, no, creo que hay que poner en contexto la importancia de la información, el tamaño de la tragedia y el por qué lo ocurrido ayer en Texas, en Estados Unidos, es una noticia mundial. Un chavo de 18 años fue a comprar armas, agarró su coche, mató a su abuela y se fue a una escuela en Uvalde, en Texas, que está cerca de San Antonio, y mató a 21 personas, a 18 niños y a 3 maestros y maestras. Y lo que nosotros decimos a este respecto es, a ver, es una tragedia porque murieron 18 niños estando en la escuela, cuando se supone que la escuela es uno de los lugares seguros en donde los papás van, llevan a sus hijos y esperan recogerlos a las 3 de la tarde, y de pronto ver interrumpida esa dinámica porque un chavo decidió ir a tirotear la escuela. Sí. Es muy difícil de comprender y es muy difícil de procesar, pero me parece que también la indignación mundial tiene mucho que ver con la frecuencia de este tipo de situaciones en los Estados Unidos y cómo desde fuera se ve que los gringos no hacen absolutamente nada para detenerlo. Y de pronto también como periodista es cansado escuchar al presidente Biden, escuchar al presidente Obama, escuchar al presidente Trump, escuchar al presidente Clinton, escuchar al presidente Bush diciendo suficiente, como decías tú ahorita fuera de micrófonos, enough is enough. Y tú desde fuera, incluso aquí desde México, un país tan violento, volteas y dices, oye, güey, pues prohíban la venta de armas automáticas, regulen la venta de armas, prohíban la venta de armas a menores de edad, atiendan la salud mental de los niños, atiendan a las familias y a la estabilidad que brindan o que no brindan las familias en ese sentido. Entonces, los gringos se siguen matando entre ellos mismos por la inhabilidad que tienen para enfrentar el problema, y es
un problema como todos los problemas en el mundo que requiere de valentía, que requiere de valor, que requiere de compromiso, porque nadie está diciendo que sea fácil. No. Pero sí se puede, porque Estados Unidos es uno de los países en donde más armas se permite tener a los ciudadanos privados, en donde más armas tienen los ciudadanos privados. Vamos a platicar el tema porque es bastante complejo, pero pues los gringos desde hace cientos de años se han aferrado a su segunda enmienda de la Constitución gringa, que la segunda enmienda dice: tienes el derecho constitucional de portar y de utilizar armas. Entonces, esta enmienda se hizo cuando existían los mosquetes y cuando no había policías y cuando no había fuerzas de seguridad, y cuando recién en 1776 se estaba independizando los Estados Unidos. Y de pronto hoy la realidad es completamente diferente y los gringos siguen aferrados a: no, la segunda enmienda constitucional nos permite tener armas. Entonces, es frustrante, es triste, es parte de la decadencia que el mundo ve en los Estados Unidos, que un problema como estos en los que tengan que proteger a sus hijos de las escuelas no se pueda concretar. Y es algo con lo que llevan padeciendo 30 años, desde aquel tiroteo en Columbine, que fue muy famoso y que culpaban a los videojuegos, hasta de mediados de esta década en Sandy Hook y ahora en Texas. Entonces, pues es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, pero pues nosotros nos centramos en el análisis de por qué un país tan poderoso y de primer mundo como Estados Unidos no puede ni siquiera proteger a sus niños en las escuelas. Y pues yo creo que, aunque Biden dice que ya basta, y Kamala, que me pareció un discurso un poco más sustancioso, pero es exactamente igual al que ya hemos escuchado, justo con esa frase de enough is enough, ¿no? Pues hablan de ya es momento de regular, ya es momento de... Y justo yo lo reflexionaba ayer en la noche y decía, a ver, para nosotros en México me parece que es muy difícil comprender la complejidad de lo que estamos hablando, porque efectivamente, pues aquí diríamos, bueno, pues regúlenlo, ¿no? Y ya. Pero claro, la complejidad en la sociedad estadounidense de ese tema, ¿no? Es muy profunda. Es muy... no es nada más como, bueno, pues regúlenlo y que se pongan de acuerdo los legisladores y listo, ¿no? No es así. Por las implicaciones sociales que tiene, por las implicaciones políticas, que eso es lo que más me interesa a mí. Porque efectivamente, digamos, hay una parte del lobby, ¿no? De las armas que mencionaba también Biden, que es pues la Asociación Nacional del Rifle, la NRA. Que pues es una asociación que también se creó en el siglo XIX, ¿no? Que lleva, pues ahora sí que siglos, nunca mejor dicho, pues tratando de defender la segunda enmienda que tú ya muy bien explicaste, y castigando o premiando a los políticos que pues o están a favor o están en contra del control de armas y sobre todo de esta libertad, ¿no? Que tienen los estadounidenses para la compra y la posesión de las mismas. Ahí está el meollo del asunto, porque efectivamente cada que hay un tiroteo y una masacre tan desafortunada como la que vivimos ayer, pues salen estos discursos igualitos, ¿no? Y luego, pues, ¿cuándo tenemos próximo periodo estadounidense de elecciones? Noviembre, ¿no? Y entonces, pues, ya hay acuerdos. Ya los republicanos, que son muy amigos de los de la Asociación Nacional del Rifle, pero también hay demócratas que, pues, reciben apoyo, ¿no? No me dejarás mentir. Pues es difícil cuando ya están en el puesto, me refiero en el Congreso, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que voten a favor de una ley que regule de manera más efectiva la venta de armas y el intercambio. Entonces, pues, digamos, sin que yo suene reduccionista, pero pues todo se define por la lana, y todo se define por este apoyo, y todo se define por una asociación que, si bien no creo que sea omnipresente y todopoderosa, pero sí creo que pues es el nivel de influencia que tiene la clase política, lo que impide muchas veces este enough is enough, y el ya vamos a regular y ya es hora, porque pues al final todos están metidos en el mismo acuerdo, ¿no? Sí, y a ver,
si nos metemos a ver los números de opinión pública en Estados Unidos, la mayoría de los norteamericanos quiere una regulación de armas, una ley y una actualización de la segunda enmienda constitucional. La mayoría de los norteamericanos quiere una reforma migratoria. La mayoría de los norteamericanos quieren que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo con respecto al tema del aborto. Es decir, están estos temas progresistas en la agenda de Estados Unidos y la mayoría de los norteamericanos concuerdan con ellas. Sin embargo, este sistema del colegio electoral norteamericano y esta conformación del Senado de 100 senadores, 2 por estado, le dan una representatividad a las minorías que no concuerda con lo que las mayorías quieren. Los demócratas pueden perder las elecciones presidenciales por el colegio electoral, pero pueden ganar el voto popular. Entonces, ¿cómo pasó? Y ha pasado muchísimas veces, los demócratas han ganado en los últimos 50 años más votos en la elección popular que los republicanos. Entonces, tienes 200 millones de norteamericanos diciendo sí a la regulación de las armas. Y tienes a 80, 90 millones de norteamericanos diciendo no a la regulación de las armas. Y esta figura del filibusteo, del filibuster norteamericano, en el que te requiere 60 votos de los senadores para que puedan pasar estas leyes, impide que exista ese progreso. Entonces, tienes al Midwest norteamericano rural, que, no sé, ponle tú que 70 millones de personas que viven en estas zonas rurales tienen 300 millones de armas contra los otros 200 millones de norteamericanos que viven en ciudades que son más urbanos, California, Nueva York, ¿no? Y por poner como ejemplo algunos otros, que se ven impedidos ante el sistema político para poder cambiar las cosas. Y entonces están secuestrados por estas minorías en el entendido de que no se puede llevar a cabo en su sistema político las regulaciones necesarias para que estas cosas dejen de ocurrir. Entonces, tienes el sistema político, tienes el dinero del NRA, como tú bien decías, que es el cabildero más importante, más poderoso, junto con las tabacaleras, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. De acuerdo. Tienes un gravísimo problema de salud mental en las infancias gringas, en las infancias de los Estados Unidos. Sí, muchísimos niños mueren por los tiroteos en las escuelas, pero mueren más adolescentes por suicidio que cualquier otra enfermedad o situación en Estados Unidos. Tienes a jóvenes, los jóvenes norteamericanos se le están suicidando a su país y no hacen absolutamente nada. Tienes la salud mental, tienes las políticas, tienes el dinero, tienes el acceso a las armas, tienes el consumo de medios, tienes la inestabilidad familiar. Entonces, no solamente se trata de armas y discutir de armas, sino que se trata de entender que es un problema, como todos los problemas graves en el mundo, multifactorial, estructural, sistemático, al que lo debes de atender por varios frentes, porque tampoco, por supuesto que no es normal, y a mí me choca esta comparación, pero pues bueno, ni modo, la voy a decir, pero, ¿no? O sea, en un país en el que no puedes votar a los 18, pero sí puedes comprarte un arma, ¿no? O sea, la idea que eso representa. Pero por otra parte tienes a jóvenes que están dispuestos a tomar esa arma e ir a matar a sus compañeros de clase. ¿Qué tipo de estabilidad y de salud mental puedes tener como adolescente para poder realizar ese tipo de actos que no los vemos en ninguna otra parte del mundo? No. Y el tema de la tenencia en México de armas, como tú bien decías, estoy de acuerdo contigo, no lo entendemos en México porque no está en nuestra cultura. Más allá del tema del crimen organizado y el tráfico de armas y la violencia, las muertes y los desaparecidos. Pero tienes países en donde esa tenencia de armas también es permitida, es libre, más europeos y más avanzados, en donde no ocurren este tipo de situaciones. Y la gran pregunta es ¿por qué en Estados Unidos sí ocurren? Porque hay una enfermedad muy profunda que no se ha querido atender, y como cualquier cáncer y como cualquier enfermedad, solamente hace metástasis y se expande y se expande y se expande. De acuerdo, sí. El tema social pues es ignorado, ¿no? O ha sido ignorado por décadas.
sí creo que, o sea, las distintas razones y variables que tú acabas de mencionar, pues se tendrían que atender de manera muy distinta y al mismo tiempo, pues, porque efectivamente, si en otro universo Marvel se lograra de manera así súper sorprendente que se regularan las armas, no resolvería el problema, ¿no? Porque efectivamente la juventud y pues las personas en Estados Unidos y ciertos sectores que a veces son minoría, a veces son mayoría, a veces tiene que ver con la población en donde están, ¿no? Por ejemplo, la que acaba de ocurrir ahora en Texas, una población mayoría hispana, ¿no? Pero eso tampoco significa que pues sean todos los hispanos, simplemente es el contexto de cómo fueron creciendo estos jóvenes, pero como también puede ocurrir en otro lado, ¿no? Porque hay asesinatos, hay masacres en contra de afroamericanos. De acuerdo. Hay masacres en contra de asiáticos. De acuerdo. Hay masacres en contra de hispanos. Y los hemos estado viendo en Estados Unidos. Sí, sí. Religioso también. Y tienes toda la razón, porque a todos estos factores suman entonces también el supremacismo y el racismo que está empujando también a estos chavos a cometer eso, que no era un factor en los últimos 30 años en estas masacres, pero que ahora por supuesto que lo es. Exactamente. Y creo que, pues, digamos, hay una manera, sin sonar a tío, ¿no? Ni a papá, pero la manera de dar seguimiento y de dar una guía a los jóvenes, me parece, en Estados Unidos, y que creo que también es muy común esta falta de en el mundo, a la hora de cuando consumen y de cómo interpretan los mensajes y demás. Digo, ya la verdad soy enemigo, por ejemplo, que no lo tocaste tú, pero de pensar que los videojuegos tienen la culpa de esto, ¿no? La verdad es que a mí no me cuadra, pero pues claro, yo soy un yo gamer. te lo iba a preguntar, pero... o sea, como alguien que también conoce, o sea, y como que alguien, tú que lo has jugado desde chavo y demás, ¿dónde está la responsabilidad de las familias, de los papás, de los maestros, del sistema, del Estado? Y qué fácil culparlo a los videojuegos, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que no, reitero, pues yo amo los videojuegos, pero más allá de eso, me parece que tiene que ver más con la interpretación que se le da a que pues una cosa es un juego y otra cosa es la realidad, a lo que tú lees en internet, en 4chan, ¿no? Entre teorías y memes y historias, porque hay infinidad de historias ficticias y supuestamente reales de enfrentamientos con grupos minoritarios o mayoritarios o blancos o negros. Pero como no existe un buen seguimiento psicológico, pues son ideas que se van plasmando, ¿no? Y que, pues, si estás en un contexto de bullying o de violencia o de pobreza, pues terminan detonando en este tipo de cuestiones. No digo que todos sean igual. Es decir, también esta cuestión de la enfermedad mental, ¿no? Y de los padecimientos mentales, pues claro que no se desarrollan a todos de la misma manera, ¿no? Pero finalmente son estos efectos que van creciendo y van detonando hasta que alguien, pues, se le bota, ¿no? Lo digo de manera muy coloquial, pero en realidad vemos muchos casos, pero hay muchos otros tantos que afortunadamente no son así de graves, pero que están ahí, justo por el tema del suicidio, justo por el tema del bajo desempeño, justo por el tema de una sensación de desesperación y de falta de futuro, que también tiene que ver con la situación de ese país, pero también del mundo. Entonces, reitero, son variables que tendrían que irse atendiendo, y me parece que los Estados Unidos, entre tantos problemas que han tenido y también avances en las últimas 2-3 décadas, lo mental y social se ha atendido no de la manera correcta. Creo que de lo más llamativo que yo recuerdo, cuando menos desde México como periodista, fue con Michelle Obama, que sí inició con un programa muy activo de salud mental, pero hasta ahí, digamos, no he visto nada más. Que era más, ¿no? salud física, que salud mental. Okay. Que era Pues un tema de peso y okay. por eso su jardín y Pues demás, eso. pero a mí me emperra Ajá. escuchar los mensajes de los políticos. Sí. O sea, porque Sí. por lo menos reconoce la situación y reconoce que no vas a hacer nada y reconoce que va a seguir ocurriendo, pero que Trump va a ir a Texas y que Biden va a ir a Texas y que Greg Abbott, el gobernador, va a estar ahí, que van a ir los legisladores y... Güey, la solución está en sus manos. Sí. Y dejen estos discursos. O sea, tú escuchas a los padres de los que han perdido hijos en este tipo de tiroteos y están clarísimos. Regulen la tenencia de armas en este país. Nadie está diciendo que no tengan ni siquiera. Simplemente regulenla. Que tú no puedas ir a una feria de armas como ocurre y puedas comprar un arma. Que te tengan que hacer un background check, una revisión exhaustiva de quién eres para ver si puedes comprar el arma. Que no puedas comprar un arma a lo mejor si tienes menos de 30 años. No sé, muchísimas leyes. Sí, pero se quedan en estos pinches discursos
típicos, clásicos, repetitivos, que me parece que son muy ofensivos para las familias que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus familiares. Y es esta hipocresía de la clase política norteamericana y del sistema norteamericano, que sí habla de las libertades y habla de las capacidades y de la justicia y de los cuerpos policíacos y de la ley y del orden. Y ellos saben lo que está pasando. Sí, claro. Y se niegan a reconocerlo en la cara de las personas. Totalmente. Y ahí está la situación. O sea, a mí me parece, y coincido contigo, pues escucharlos y hacen el tono bien serio y enojados, ¿no? En un mes van a estar igual tras bambalinas sentándose con la NRA y pues, ¿no? A quien le toque, le tocará. Y en 6 meses volveremos a escuchar otro discurso, igual, cuando pase en otro estado, cuando pase en otra ciudad. Porque esto va a seguir pasando. Punto. Tristemente, así es. Oye, y otro. Cerrando rápidamente el tema de lo de Estados Unidos, sí. Vaya escándalo en el que está metido Alejandro Moreno, alias Alito, el presidente del PRI. Porque desde hace varias semanas la gobernadora, Alito Moreno es presidente del PRI, él fue gobernador de Campeche, sí, y renunció a su cargo como gobernador de Campeche para irse como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y actualmente es el presidente y también es diputado. Así es. El año pasado, 2021, el PRI perdió uno de sus bastiones, que era justamente el estado de Campeche. Y muchos hablaban acerca de la importancia que tenía el estado para el PRI, que Alito, siendo de ahí y habiendo sido gobernador, no lo podía perder. Bueno, lo perdió contra Laida Sansores, exalcaldesa de Álvaro Obregón. Y desde hace varias semanas, Laida, ya como gobernador de Campeche, ha estado filtrando, publicando audios de espionaje, porque son en llamadas telefónicas, de Alito Moreno, y le ha estado dando madrazo tras madrazo. Cada semana. De cómo el PRI financiaba las campañas, de cuánto le pagaban a los asesores de campañas para esta elección en Campeche, de cómo jalaba lana de empresas privadas, específicamente de Cinemex, era con Alejandro Ramírez. Sí. Pero el día de ayer publicó Laida un audio que ha sido pues el más controversial hasta el momento de lo que ha estado publicando de Alito, en el cual, al parecer, porque tú lo decías muy bien también en la introducción y ahorita nos platicas, Alito habría en una conversación expresado una frase que va algo así como: brother, tú no entiendes que a los periodistas no se les mata a balazos, sino que se les mata de hambre. Es un comentario gravísimo. Queda la duda, yo no lo puedo confirmar y por eso lo digo, que efectivamente sea Alito y sea la voz de Alito, porque hay gente también en el partido que dice no es Alito y está editado y no es su voz y tal. A como está el país, a como está la oposición, a como está la violencia, a como están los asesinatos, a la vulnerabilidad de los periodistas, pues es un comentario completamente inaceptable, que le ha traído cualquier cantidad de críticas, que me parece que lo tiene en el momento más crítico de su estancia como presidente del PRI, que ponen en entredicho también el futuro de Alejandro Moreno al frente del PRI. Yo diría, yo quiero ver que sí sea él efectivamente y poder comprobarlo. Pero durísimo. Sí, y él ya dijo que va a acudir a la fiscalía a denunciar las filtraciones, que también son graves, ¿eh? O sea, por supuesto que pues, estos audios que lanza Laida, y como bien decías, pues es obtenido a través de espionaje, porque ella lo que dice es: me lo hicieron llegar, ¿no? Muy a la usanza del presidente López Obrador, ¿no? De porque el pueblo, ¿no? Reacciona, lo digo un poco entre comillas. Pero de ser cierta esa frase, porque suena a Alito, sí suena a Alito. Suena un ruido como que está en un lugar público o él está en un lugar público, suena, ¿no? Se refiere, porque la llamada es un poquito más larga y habla de un periodista, ¿no? Se menciona un apellido, que sí es un periodista de Campeche, ¿no? De Tribuna, pues sí existe ese periodista, ¿no? Pero pues efectivamente, yo... digamos, y como política en este medio de comunicación, esto de los audios siempre los hemos tratado con mucho cuidado, porque pues aunque suene, ¿no? Pues puede que no, pero la verdad es que sí suena, ¿no? A mí me parece que la respuesta de Alito tampoco ha sido del todo, pues ¿cómo decirlo? En la crisis en la que está, pues a mí como periodista me hubiera gustado
salir a decir, no soy yo, o sí soy yo, pero esto. Lo que él está diciendo es que fue manipulado el audio, que digamos es lo que todo el mundo dice cuando pasan estas cosas, pero sí entiendo que puede ser probable, ¿no? Sí ha habido, por supuesto, manipulaciones. Habrá que ver si un experto en audio puede detectar si hay cortes y ediciones casi indetectables en el asunto. Pero bueno, o sea, el asunto es la gravedad del mensaje, ¿no? Sí, y a ver, esto se da en dos contextos. Uh-huh. Se da en el contexto de la negativa del PRI de votar a favor de la reforma eléctrica. De acuerdo. Que me parece que para Alito iba a tener un costo. Y estamos viendo el costo que tuvo de no alinearse con el presidente. Tal cual. Y así es la política. Uh-huh. Y por otra parte el contexto electoral, que si bien la oposición otra vez va a perder casi todas el próximo domingo 5 de junio en estas elecciones de los 6 estados, también hay una fuerte operación para romper la alianza entre el PRI, PAN, PRD, que pudiera representar una amenaza rumbo a las elecciones del 2024. No con esto digo que la alianza sea competitiva, no me parece que es competitiva. Ajá. Pero digamos que para asegurar absolutamente que todo salga a pedir de boca como se pretende, pues una división entre la alianza te viene como anillo al dedo. Y creo que hay que ver también estas filtraciones en esos dos contextos y en esos dos sentidos. Yo no sé si llegara otro presidente del PRI si estuviera o estaría de acuerdo con las alianzas, porque hay muchos priistas, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Murat, que no quieren esta alianza. Y qué tanto le eleva el costo a Alito específicamente para mantenerse al frente del PRI y seguir operando este discurso que también es cada vez más beligerante en contra del gobierno, que ya le llama dictadura y que, ayer también la conferencia de prensa de Va por México, que les pida que sacaran las manos de la elección, etcétera, etcétera. Entonces, es un comentario inaceptable, es un comentario que está teniendo y debe de tener un costo. Y es un comentario que le pega muy fuerte a la alianza, le pega muy fuerte al PRI y le pega muy fuerte al futuro de lo que pueda ocurrir electoralmente con los partidos. Exacto. Y pues ojalá se aclare, la verdad no creo, ¿no? Pues digo, se presentará la denuncia en la fiscalía y pues pero la verdad es que pues también sabemos que muchas veces los políticos se expresan de esa manera. No sé si Alito, porque pues no tengo el gusto, ¿no? Pero la verdad es que me ha tocado escuchar a más de uno en otros contextos y pues no sería sorpresa, ¿no? Escandalazo, Poncho. Bueno, pues ahí está. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos comentan, que nos recomiendan. Síganlo haciendo, por favor. Agradecemos también a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.